Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... Los postulantes que hayan superado las pruebas teórica, práctica y psicológica previstas en la fase de oposición del concurso para la selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia deberán comparecer a una audiencia pública en la cual expondrán sobre la justificación de su aspiración de pertenecer a la más alta instancia jurisdiccional del país, su experiencia profesional y su concepción sobre la administración de justicia del Ecuador. Las audiencias públicas se realizarán el sábado 16 de enero de 2021 a las 9 horas en el auditorio del Complejo Judicial Norte de Quito, piso 11, ubicado en la avenida Amazonas y calle Juan José Villalengua, sector Iñaquito. Cada postulante dispondrá de máximo 15 minutos para realizar su exposición. Punto Noticias. Ocho de la mañana con 12 minutos, 8:12. Saludamos con la doctora Ana Abril, ex jueza de la Corte Suprema de Justicia, ex subcoordinadora de la Comisión Jurídica de la Veeduría del actual concurso para jueces de la Corte Nacional. Doctora Abril, buenos días, bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos con usted, Alexis Moncayo, y quien le habla, Licenia Espinel. Los postulantes a este concurso de méritos y oposición para la Corte Nacional de Justicia concluyeron ya con la prueba práctica de conocimientos, y de los 23 participantes solamente 11 han superado los 30 puntos en la evaluación, cuyo puntaje tiene un techo de 40 puntos. La Judicatura ha señalado en las últimas horas que él desecha cualquier opción de declarar desierto este concurso, pese a la serie de cuestionamientos que vienen desde la propia veeduría y desde diversos sectores que están involucrados en el tema judicial. ¿Cómo evalúa usted cómo se ha llevado adelante este concurso y qué decir de las sugerencias planteadas por la veeduría que no han sido tomadas en cuenta por las autoridades, en este caso por el Consejo de la Judicatura? Buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. En primer lugar, aclaro que naturalmente al haber presentado la renuncia el 22 de diciembre, yo soy ex subcoordinadora de la veeduría. Gracias la oportunidad de poder aclarar esto. Sí, efectivamente, nosotros, un grupo de veedores, de los 24 que estábamos participando como veedores en el concurso para nombrar jueces para la Corte Nacional, habíamos presentado un informe jurídico el 13 de noviembre a lo interno de la veeduría, que fue presentado también el 25 de noviembre en la sesión número 60 al Consejo de la Participación Ciudadana y Control Social. En este informe nosotros hacíamos relación a todo aquello que considerábamos se habían dado como fundamentos de hecho en las diferentes fases del concurso. Hicimos un análisis jurídico técnico y llegamos a la conclusión de que era necesario recomendar que se aplique el artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial. Nosotros, en el papel que teníamos de veedores ciudadanos, cumplimos lo que dice el artículo 6 del Reglamento General. Son mecanismos de control social que permiten a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos de participación para realizar seguimiento, vigilancia y fiscalización de la gestión pública, previo, durante o posterior a su ejecución, con el fin de conocer, informarse, monitorear, opinar, presentar observaciones, exigir rendición de cuentas y contribuir al mejoramiento de la administración de lo público. En cumplimiento de esta disposición del reglamento, nosotros hicimos las observaciones que consideramos necesarias. Estas observaciones se referían básicamente a 4 aspectos. Primero, los vicios en el reglamento. El reglamento para el concurso fue expedido por el Consejo de la Judicatura el 30 de mayo de 2020, mediante la resolución 55, pero fue realizado sin veeduría ciudadana, es decir, mientras estábamos en la pandemia, el Consejo de la Participación lo hizo solamente con sus propios funcionarios, a solas, sin tener esta posibilidad de la participación ciudadana a través de la veeduría. Y como acabo de indicar, acabo de dar lectura textualmente para que no haya ninguna duda
el artículo 6 del Reglamento General de las Veedurías dice que debe ser anterior, durante y posterior al evento que se está fiscalizando. La Constitución es muy clara porque da estos derechos de participación ciudadana a través de la fiscalización del control social en el artículo 61, 95, 7 y el 208. Entonces nosotros decíamos que debió haber existido el control social en el reglamento, en la elaboración de este instrumento que es que marca la cancha de donde se han de mover la institución que está organizando el concurso y los postulantes. Pero no hubo este control social porque no se pidió la veeduría ciudadana. Entonces hubo falta de control social, de publicidad y de transparencia en la etapa previa al concurso. En segundo lugar, la posición del ente... Perdón, doctora, ahí le interrumpo un par de segunditos. Primero saludarle, un gusto conversar con usted y preguntarle ahí, ¿qué, digamos, es lo que se podía mejorar o qué falencias usted encuentra en ese reglamento que fue elaborado sin la observación precisamente de ustedes o de otros veedores al proceso de selección? A ver, en el informe que nosotros presentamos por parte de la Comisión Jurídica Interna de la Veeduría, nosotros pusimos 9 observaciones al reglamento, entre las cuales destaco la forma en que se iban a nombrar las comisiones para poder hacer las revisiones necesarias. Se establece que debe haber 3 comités, el comité de expertos, el comité de catedráticos y el comité de especialistas. Pero sin embargo, para la calificación, dice que tiene que haber comisiones, una comisión de calificación y una comisión de recalificación. Estas 2 comisiones están enteramente constituidas por personas de la función judicial. Le explico. El comité de expertos solamente podía decir si es que habían cumplido o no todos los requisitos los postulantes. Pero la calificación la tenía que hacer el comité de calificación, que está constituida por 10 personas que son funcionarios del Consejo de la Judicatura. Y el comité de recalificación está constituida por jueces de la Corte Nacional y de las Cortes Provinciales. Entonces, si usted se da cuenta, no hay la independencia que debería existir entre el Consejo de la Judicatura, que es el que está organizando el concurso, y la forma de calificación. ¿Quién califica? Las personas que están relacionadas con el Consejo de la Judicatura. Cuando se iba a dar la prueba teórica, estaban calificados 75 postulantes, de los cuales finalmente solo iban a dar la prueba 69 personas. Pero de estas 69 personas, 35 estaban relacionadas con el Consejo de la Judicatura, 26 jueces, 3 conjueces y 6 administrativos. Es decir, iban a ser calificados por sus compañeros de la función judicial, lo cual no garantiza independencia. Por otra parte, y es el segundo punto al que yo me iba a referir, el Consejo de la Judicatura no dio toda la publicidad, que es la única que conduce a la transparencia de todo lo que sucedía dentro del concurso. Recordarán ustedes que cuando la Comisión Nacional Anticorrupción quiso ser también observadora de este concurso, no le dieron las carpetas para poder determinar por qué de los 128 postulantes solamente 100 habían pasado a la segunda etapa. Entonces el la Comisión Nacional Anticorrupción simplemente salió de este concurso y no hizo las observaciones que consideraba que debía hacer. Nosotros, como veeduría, hemos estado siguiendo y haciendo las observaciones, pero tampoco hemos logrado que se haga una revisión acerca de todo lo que estábamos observando. El Consejo de la Judicatura no ha entregado toda la información de manera fiel, de manera completa, para que los veedores podamos estar presentes en todas las diligencias, en todos los actos del concurso. Le explico. Cuando en Cuenca el Consejo de la Judicatura hizo una sesión por el 3 de noviembre, lo que enseñó es
las hojas, dijo, aquí están 1.100 hojas, porque el comité de expertos ya ha hecho la calificación de los méritos de los postulantes, ya ha verificado que cumplan con los requisitos. Es decir, a los veedores lo que nos daban era un dato meramente referencial, de que ya se había hecho. Y así ha venido sucediendo porque no permitió que los veedores de manera personal, directa, seamos quienes veamos, oigamos y podamos hacer nuestro propio juicio de valor. Lo que nosotros hemos tenido son los documentos que ha entregado el Consejo de la Judicatura o las referencias de los funcionarios del Consejo de la Judicatura. Ha sido solamente una participación referencial. El tercer aspecto al que yo quiero referirme es el sistema informático vulnerable. En los primeros acercamientos con el Consejo de la Judicatura, la observación fue si es que tenían una certificación de un ente auditor externo que garantice que el sistema informático no es vulnerable. Pero esa certificación no la tuvieron. Y por supuesto, la respuesta que se dio por parte del director general, el doctor Pedro Crespo, es que no había presupuesto para este gasto en lo que sería la intervención de un ente auditor externo y que por eso lo habían hecho con sus propios técnicos internos del Consejo de la Judicatura. Tenemos 2 eventos públicos que todos lo conocemos y que dejaron el 10 de octubre la necesidad de hacer una extensión en el plazo de 33 días por un recalentamiento del data center. Recordarán ustedes, ese fue un hecho público y notorio. Y en segundo lugar, las notificaciones fallidas del 6 de noviembre, cuando se dijo a todos los postulantes que tenían una calificación de 87.3 sobre 25 puntos. Sin embargo, la justificación que se dio es que era un error humano, pero también como contradicción se vio que el Consejo de la Judicatura presentó una denuncia ante la Fiscalía. Cuando se presenta una denuncia a la Fiscalía es porque se quiere una investigación de una presunción de delito que podía estar inmersa en tal o cual hecho. Entonces, el sistema informático vulnerable también fue objeto de otro análisis cuando iban a hacer las preguntas el comité de catedráticos, porque había el peligro de que se pudiera acceder desde el exterior a través de un link que podía dar la posibilidad de que fuera objeto de un ataque de hackers. Es lo que se dijo en un informe técnico. Entonces, todo esto lo que va dejando, y es lo que a nosotros nos preocupa, porque como veedores, lo que somos defensores de los derechos de la ciudadanía. Doctora Ana Abril, ¿por qué renunció usted a la condición de veedora? De completar esto, las personas que están interviniendo bien podrían tener vulneración de sus derechos. Perdone, dígame. Le quería preguntar por qué renunció usted a su condición de veedora. Por estos dos aspectos. El primero, la parte pública, nosotros ya hicimos nuestro trabajo, nosotros ya pusimos las observaciones necesarias, dimos una recomendación, pero la declaración del Consejo de la Judicatura, igual que la noticia que acaban de dar ustedes ahorita, porque no va a declarar desierto el concurso y no queríamos que lo declare desierto. La recomendación que dice el artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial es rehacer el concurso. Cuando se encuentran anomalías importantes, dice el artículo, que puedan producir una nulidad insanable, el ente que está organizando el concurso debe declararlo para rehacer el concurso. Esa era la recomendación que nosotros presentamos, pero ante la evidencia de que no se iba a tomar en cuenta, y por otra parte estaba nuestro propio aspecto personal, nosotros teníamos que guardar nuestro buen nombre, nuestro prestigio profesional, para no estar en un concurso con el que no estábamos de acuerdo. No íbamos a seguir actuando como veedores a pesar de lo que estábamos observando, no obstante que no había la posibilidad de que se tomen en cuenta las observaciones que hacíamos. ¿Qué teníamos que hacer? Poner el informe, hacer la renuncia y dar a conocer
a la ciudadanía a la que representamos que estamos renunciando porque existen falencias que bien pudieron ser corregidas en su momento, pero que se ha seguido con el concurso a pesar de las observaciones. Doctora Abril, ¿a qué atribuye usted esta necesidad por parte del Consejo de la Judicatura de sostener este concurso, de no acoger las sugerencias no solo de los veedores, sino de distintos sectores que observan que no están haciéndose bien las cosas? ¿Usted a qué atribuye esta decisión de la Judicatura de mantener este concurso en las actuales condiciones? En calidad de veedores nosotros no teníamos sino que hacer las observaciones, dar una recomendación y a la autoridad le corresponde tomar la decisión. Igual que cuando se hace cualquier auditoría y lo que se dice es, salvo su mejor criterio, esto es lo que la auditoría recomienda. Nosotros recomendamos, pero la autoridad no quiere tomar la recomendación, pues es responsabilidad de la autoridad y tendrá sus razones y sus fundamentos. Doctora, ¿a qué atribuye usted? Nosotros conversamos hace unos días atrás con un académico y un conocedor de estos temas judiciales, que es el doctor Salim Saidán. Y yo quisiera preguntarle algo sobre lo cual él comentó aquel día, y es el hecho de ¿a qué atribuye usted que no sean precisamente los mejores cuadros, los mejores hombres y mujeres que se presenten a estos concursos? Es como que ahora estos concursos públicos, que deberían ser eso, públicos, y que en donde deberían ganar los mejores, simplemente los mejores prefieren no participar porque creen que están ya previamente establecidos quiénes van a ser las personas designadas. Bueno, desde el punto de vista de la veeduría, nosotros no teníamos que juzgar desde ese punto de vista, ni tampoco atribuir a las razones que tenga el Consejo de la Judicatura para seguir adelante. Pero desde el punto de vista profesional y personal, sí creo que hay desconfianza en esos concursos, porque lo que se ve es que no hay la suficiente publicidad, que es lo único que conduce a la transparencia, para poder tener las carpetas y hacer la comparación, una confrontación de por qué califican de esta manera al uno y por qué de esta manera al otro. Incluso la ciudadanía tiene el derecho de hacerlo, porque recordará usted que la última fase es la impugnación ciudadana. Entonces, tiene que haber publicidad, tiene que haber esta comparación, pero cuando se le dijo a la Comisión Nacional Anticorrupción que hay información confidencial, estaban dando a conocer que no querían dar a la publicidad necesaria todas estas carpetas. Probablemente los ciudadanos profesionales lo que están haciendo es hacerse a un lado, ahí sí, tratar de no concursar porque no hay la suficiente publicidad y transparencia. Doctora Abril, yo tengo dos inquietudes más. La primera relacionada en el sentido de que, ¿qué pasa si en este concurso o de este concurso el resultado es que los que terminan ganando no es el número suficiente para llenar las vacantes de la Corte Nacional, es decir, si ganan menos de las 16 vacantes que están, por un lado, y por otro, si todo sale bien, en teoría, de acuerdo a la versión de la Judicatura, y se termina este concurso exitosamente, ¿qué confianza va a tener la ciudadanía en estas personas que ahora van a impartir justicia? Lamentablemente, vamos a lo mismo. La primera observación que yo hice fue el reglamento. Y el reglamento es lo que les está dando la salida en este momento de las noticias de prensa que he leído, y noticias de televisión que he visto, de que van a aplicar el artículo 74 del reglamento del concurso. Este artículo 74 dice que se puede llegar a la declaración de desierto total o parcialmente, fundamentado en el artículo 54 del Código Orgánico de la Función Judicial. Pero el artículo 54 del Código Orgánico de la Función Judicial solamente está previendo una declaratoria total, no una parcial, y parece que otra vez lo que estamos viendo es que el reglamento del concurso amplió la facultad que está prevista en la ley para poder acomodar, en este caso, a lo que dicen que es la realidad, que no van a tener el número suficiente de profesionales que puedan llenar las 16 vacantes para jueces y las vacantes para conjueces. En ese caso, entonces, nuevamente regreso a la primera observación, que es un reglamento que no fue realizado con el control social correspondiente.
Y en cuanto a mi segunda inquietud, en caso de que termine llenando las vacantes de los jueces, que con toda esta serie de irregularidades, de observaciones que se han hecho, ¿qué confianza puede tener la ciudadanía en la calidad de justicia que estos magistrados o futuros magistrados van a impartir? Lamentablemente, lo hemos dicho ya en varias oportunidades, también las otras veedurías que están interviniendo, los otros observadores lo han expresado de manera muy concreta. Digo lamentablemente porque son las personas que van a dar sus fallos sobre los principales problemas del país. Va a quedar un hálito de sospecha. Todas estas observaciones que no han sido atendidas van a dejar lastimosamente un campo en el que tendrán que legitimarse los nombrados con los fallos que expidan, demostrando ya en el accionar judicial que sus fallos están ajustados a derecho y a los hechos. Porque no se puede esperar otra cosa. Si de todas maneras el Consejo de la Judicatura va a nombrar, les corresponde a los propios nombrados legitimarse con sus acciones. En un país en el que se ha politizado absolutamente casi todo, doctora Ana Abril, ¿qué tan conveniente fue que hayan coincidido estos dos momentos? El electoral, pues estamos viviendo ya la plena campaña electoral, y la selección de jueces. Bueno, lamentablemente sí parece que... Es que recuerde usted que esto viene cronológicamente desde el año 2019 en que se hizo la evaluación a los jueces para determinar cuántas vacantes habían, para determinar el periodo que ya se cumplía de los 9 años, y eso dio como resultado que hayan 16 vacantes, 7 porque ya cumplían el periodo, que es un tercio de los 21 que hay en la Corte Nacional, 7 por las evaluaciones que hicieron y que sacaron de sus puestos en el año 2019 a jueces que están incluso demandando al Consejo de la Judicatura, y que eso también es otra de las observaciones, si es que no hay o si hay la disponibilidad presupuestaria de esas partidas porque tiene juicios pendientes, y 2 con los que hacen los 16 y 2 por renuncia o por fallecimiento. Entonces, de esa manera, digo cronológicamente, se vino dando desde el año 2019 para que en este tiempo se haga el concurso. Y coincidió con que las elecciones tienen que ser en el 2021. Sí es verdad que se está relacionando con que se quiere hacer primero saber quiénes son los finalistas en la contienda electoral para saber quiénes son también los finalistas en el concurso. Pero el Consejo de la Judicatura ha asegurado que va a nombrar a los jueces antes de la primera vuelta electoral. Por lo menos eso me parece que es un tema que es importante que se salve. Doctora Abril, ¿usted coincide con los análisis o las visiones que tienen algunos sectores en el sentido de que este concurso lo que busca o lo que tiene detrás es organizar un grupo de jueces que guarde las espaldas de algunas autoridades que en un futuro cercano, un futuro inmediato puedan tener algún problema judicial debido o derivado de sus acciones, y con este concurso se buscaría una especie de escudo de protección a través de la justicia para que en un futuro cercano, insisto, no sean procesadas estas autoridades? ¿Usted cree o coincide con estos análisis o estas versiones? A ver, yo en este momento estoy haciendo el análisis desde el punto de vista de la veeduría y no me gustaría dar un criterio que evidentemente empañaría nuestro accionar como veedores. Se ha dicho que detrás de todo lo que se está observando al concurso hay intereses políticos. No quiero inmiscuirme en el tema. Nosotros hicimos un análisis estrictamente técnico-jurídico. Las conclusiones a las que llegamos son de este tipo y no quisiera mezclar la parte política con un criterio que no tiene nada que ver con la veeduría, porque la veeduría en esencia tiene que ser imparcial. Y eso es lo que nosotros procuramos tener durante todo el desempeño de la veeduría.
imparcialidad en el concurso y solamente hacer un análisis técnico jurídico sobre los hechos que se estaban dando. Muy amable, doctora. Muchísimas A ustedes, gracias. muchas gracias. Sin duda muy interesante. La doctora Ana Abril, ex subcoordinadora de la veeduría del concurso de jueces de la Corte Nacional, ha estado con nosotros. Ustedes la han escuchado y sacan sus propias conclusiones. 8:37. Muchísimas gracias a la doctora Abril. Muy amable. Es tiempo de hacer una pequeñísima pausa, Alexis. Interesante estuvo este diálogo. Vale. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Sí, ¿Sí? revela todas las opacidades que están rondando el proceso de selección de jueces. Y mira tú que Ana Abril, que no es precisamente, digamos, una persona que esté vinculada con los sectores del progresismo, ni con la centroizquierda, ni nada por el estilo, de hecho fue candidata, me parece, no sé si por el Partido Social Cristiano, ella está incluso refiriéndose a las coincidencias, ¿no?, de los tiempos de lo electoral con la selección de jueces y cómo están también calculando, como lo han venido haciendo, incluso con sentencias. Buscaban que las sentencias salgan antes de la inscripción de las candidaturas para impedir que, en el caso específico de Correa, por ejemplo, sea candidato. Ahora también están tratando de seleccionar jueces calculando quién va a ser el próximo presidente, que es una cosa terrible. Y lo que tú señalabas, me parece que sobre eso también la ciudadanía tiene que ir pensándolo bastante bien y tiene que irse convirtiendo en el ciudadano en general en este país en veedor de las actuaciones de los jueces. La doctora Abril decía, en sus pasos les van a conocer a los jueces. Sí, Van de a tener acuerdo, que legitimarse. pero lo que tú señalabas me parece que es fundamental. Exactamente, pero lo que tú decías me parece que es fundamental, de que varios de esos jueces, fíjate tú que uno de ellos es Iván León, que ha sacado una pésima nota y ahora a través de la recalificación le quieren ayudar, ¿no?, que fue el que le sentenció a Correa, se conviertan en escudos o se conviertan en los actores que blinden a los funcionarios del actual régimen en futuros procesos judiciales, que eso es una locura. O sea, acá lo que tiene que haber es justicia en fin, ¿no?, que la justicia no sea ni manoseada, ni manipulada, ni nada por el estilo. Y también me parece, es lo único que piden la mayoría de ecuatorianos. Así es, a mí me parece gravísimo lo que dijo. Jueces honestos, que no se jueguen su carrera, su trayectoria por defender. Así es, a mí me parece gravísimo lo que dijo en el sentido de que se acomodan reglamentos que están de cierta manera son inferiores a la ley, a lo que dice la norma. Se acomodan reglamentos para ayudar a algunas personas, ¿no?, a que estén en esta nómina de supuestos aspirantes a jueces de la Corte Nacional. Se acomodan los reglamentos para permitir este concurso, para acomodarles, para que sigan tratando de llegar a ser jueces de la Corte Nacional de Justicia. Terrible, esa es la justicia. Y esos son los problemas que estamos viviendo ahora y de los que no vamos a salir si siguen manejándose las cosas de esa forma, Alexis. De acuerdo. 8:40, tiempo de una pequeñísima pausa. Regresamos para hablar de las noticias falsas.